¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, miren, la intención de hacer estos videos es ahora para la modalidad de estar impartiendo clases a distancia. Entonces, tuve que hacer unas modificaciones con ustedes de cuarto, porque el orden de las progresiones eh, no empata más o menos con el programa que está originalmente diseñado. Entonces, vamos a ver un tema que viene como última progresión del tercer parcial, que ya habíamos tocado algo en el semestre anterior y ahorita nada más la intención es reforzarlo para trabajarlo durante esta semana. ¿De acuerdo? El tema es Present Perfect. Ya lo han visto en ejemplos, incluso en evaluaciones. Entonces, más o menos ahorita la intención es como retomarlo, ver las cuestiones que hay que estar atentos en su conjugación, en su gramática, para que los ejemplos que tengan, entonces no haya ninguna complicación por ahí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Fíjense bien. El presente perfecto va a llevar, acuérdense, dos verbos. Uno va a ser el verbo auxiliar, que es el verbo have, o bien en su defecto el verbo has para las terceras personas del singular, y el verbo principal en la forma de conjugación de pasado participio. Como aquí pueden ver en la pantalla, esta de aquí, esta tablita, es más o menos lo que se encuentran ustedes en el diccionario. En la primera columna viene el verbo en su forma simple, segunda columna verbo en su forma de pasado y en la tercera el verbo en pasado participio, que es el que vamos a estar trabajando en este tiempo gramatical. Recuerden que el participio, cuando ustedes lo traducen al español, tiene que sonar con algunas de las 5 terminaciones de ado, ido, tos, ocho. Entonces la intención, pues básicamente es esa. No tiene tanta complicación. Aquí vamos a ver una pequeña definición en una tabla donde especifica cuál es la forma que se va a utilizar. Por ejemplo, para los pronombres I, you, we, they, se utiliza la forma have y se puede contraer con el apóstrofo y la terminación VE, que se sonaría como I've, you've, with, they've. Y en el caso del verbo has, si se contrae, suena como una S nada más. His, she's, its. ¿Cómo sabemos que no se confunde con el to be en presente? En vez de que diga he is, que sea he has. Ah, bueno, porque el verbo que lo acompaña después es un verbo en pasado participio y ese me indica entonces que la contracción, el apóstrofe con la S, sería para has y no para el verbo to be en presente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces continuamos. Una cosa más. No olviden entregar sus materiales, sus trabajos en tiempo y forma, porque si les doy una fecha límite, trabajos que me lleguen después, no los estoy considerando, porque para eso yo califico y subo los resultados a las listas que yo tengo de control. Entonces, pues ya un trabajo que está desfasado, pues ya no tendrá ninguna validez. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver más o menos la formulita para enunciados afirmativos. Dice que primero tenemos que llevar el sujeto, que puede ser un sustantivo, un nombre propio o bien un pronombre. ¿De acuerdo? El verbo auxiliar, que es el verbo to have, con la característica de que si es tercera persona tendría que ser la forma has, más el verbo en pasado participio. Aquí tenemos un ejemplo que dice, I have talked to Peter. He hablado con Peter. Si lo hacen con contracción, sería I've talked to Peter. ¿De acuerdo? Segundo caso, como el pronombre cambió a she, que es una tercera persona del singular, la forma del auxiliar cambia a has. ¿De acuerdo? Entonces sería she has gone to work. Ella se ha ido a su trabajo. ¿Me explico? O bien si lo hacen contracción, she's gone to work. Y queda listo. Bien, unos ejemplos más. We have been to London. They have learned English. Entonces, cualquiera que quieran utilizar lleva esa combinación. El sujeto, el auxiliar, ya sea have o has, ya sea contraído o no, y su verbo principal en forma de pasado participio. ¿De acuerdo? Bueno, para el caso de las negaciones, lo único que cambia es agregar esta palabrita. Después del auxiliar vamos a poner la palabra not. Tenemos un ejemplo. I haven't talked to Peter o I have not talked to Peter. No he hablado con Peter. Si se fijan, lleva la misma tendencia para ir haciendo la analogía o la comparación entre una estructura y otra. El siguiente dice, she hasn't gone to work o she has not gone to work. Ella no ha ido a su trabajo. Siguiente, we haven't been to London. No hemos ido a Londres. O si bien, si lo quieres hacer extendido, we have not been to London. ¿Vale? Y por último, el ejemplo que nos maneja, they haven't learned English. Ellos no han aprendido inglés. O bien se puede decir, they have not learned English. ¿De acuerdo? Pasamos a la última estructura, que es cómo formular la pregunta. Básicamente tomamos la misma fórmula de la afirmación con la única modificación de llevar
el verbo auxiliar al principio. Si se fijan, aquí iniciamos con el have, cosa que acá estaba en un segundo término, lo mandamos al principio y agregamos al final el question mark, que sería el signo de interrogación. Have you talked to Peter? Has she gone to work? Have you been to London? Have they learned English? Entonces lo hace a forma de pregunta. No tiene ninguna complicación. Si se fijan, es un tema que ya habíamos visto con anterioridad y que básicamente pues las estructuras son muy fáciles de entender, son muy intuitivas en ese sentido. Tenemos algunas palabras que nos sirven, que son expresiones de tiempo no concretas, como el decir nunca, algunas veces, desde, ya, aún, etcétera, que pueden acompañar las oraciones en presente perfecto. No nos vamos a meter todavía en esto porque lo que me interesa es que sepan primero sacar los enunciados acorde a los ejemplos que nos maneja acá arriba. Por ejemplo, esta va a ser la actividad número 3 del material que les voy a compartir vía WhatsApp. Aquí el detalle nada más es que esos materiales son de práctica. Estos no me los envíen contestados. Si al menos que tengan una duda, pues me hacen ahí la observación, ¿no? Pero si no hubiera dudas, es meramente para que practiquen. Por ejemplo, aquí, ¿qué información me da? Está incompleto. La actividad dice, complete next sentences using the present perfect, then translate them to Spanish. Hay que completarlas primero en el presente perfecto, pero abajo hay una línea para poder hacerle en español la adecuación y tenga un sentido claro, como fue el ejemplo de acá arriba, donde después de la oración o de la negación o la afirmación, tiene entre paréntesis aquí la adecuación que como suenan otros en castellano, esa idea que se plasmó. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el primer ejemplo de aquí. ¿Qué información me da? Me da un pronombre, me dice que va negando y me da el verbo principal. Lo demás es el complemento del enunciado. ¿Qué es lo que me indica? Pues que es una negación por esta palabra. Ok, si todavía no me grabo con la formulita, me regreso a mis apuntes. Y aquí podemos ver que la estructura se forma de un sujeto, el verbo auxiliar, ya sea have o has, dependiendo quién sea el pronombre, la palabra not, el participio y ahora sí el complemento. Bueno, revisamos otra vez. Tengo mi pronombre, she. She es una tercera persona del singular. Así es, entonces tendré que ser has el auxiliar y no have. Como está negando, sería has not. ¿Me explicó? Ahora bien, study, vamos a hacer lo mismo que hacían en clase. Se van a ir a su diccionario, donde les aparece más o menos esta tabla, y aquí se van a fijar si viene, si en dado caso que el verbo study sea un verbo irregular, como se encuentra escrito en su tercer columna, es como lo deben de escribir en su oración, porque es como queda en pasado participio. Si no lo encontraran en su tabla, pues lo que nos quiere decir es que es un verbo regular y que se forma con las reglas que vimos de ponerle ed con ciertas características dependiendo la terminación del verbo, pero sabríamos que no es regular, porque no es irregular, que es regular porque no aparece en la tabla. Bueno, en este caso, el verbo study es un verbo regular, nada más que tiene la característica de que termina en y y le precede una consonante, entonces tendríamos que suplir la y por una i y ahora sí ponerle la regla general de ponerle ed. ¿Cómo diría? She has not studied for the exam. Ella no ha estudiado para el examen. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esta sería la actividad que harían, la primera actividad de práctica. Si con esta ya no tienen dudas, este video lo voy a estar compartiendo a partir del lunes. Entonces, si para el lunes ya en la tarde o el martes muy temprano no hay duda con nos procedemos a hacer la actividad número 4, que está un poquito más larga, pero sigue siendo el mismo tema. Repito, son meramente de práctica, para que ya vayan dominando tanto la identificación de verbos regulares como irregulares y las estructuras en pregunta, negación, etc. ¿De acuerdo? Bueno, como actividad final, estos son ejercicios parecidos a los que voy a poner en la evaluación. Dije parecidos, no que de aquí los vaya a tomar. Entonces, vienen diferentes tipos de reactivo. Es decir, por ejemplo, hay unos donde nada más es encerrar cuál es el auxiliar correspondiente según la oración. Aquí hay que fijarnos nada más en quién es el pronombre o mi sujeto para ver si pongo has o pongo has. Esta está muy sencillita. Todos los enunciados los tienen que pasar a español para yo darme cuenta que sí es congruente la adecuación que están haciendo al castellano con la estructura de presente perfecto en inglés. ¿De acuerdo? Del lado derecho me da una información, digamos, inconclusa, pero tengo que hacer preguntas, formularlas. ¿Qué tengo que tener aquí de cuidado? Fijarme en el verbo, porque el verbo está en forma simple.
Entonces hay que ponerlo en forma de pasado participio y darle el orden acorde a la formulita que vimos acá arriba cuando sean preguntas. Cuando sean preguntas, yo sé que esta es mi estructura, esta es la formulita como debo acomodar cada uno de los elementos y en base a eso, pues ya podemos darle respuesta a esto. ¿De acuerdo? Esto más o menos lo van a estar contestando por ahí del miércoles. Les digo, si más o menos son organizados, este lo contestan el lunes. Si no hay dudas, ya el martes se pasan a la actividad siguiente y dejan este para el miércoles. Para yo el jueves poderles mandar temprano la actividad que sí lleva evaluación. Estos son para que practiquen, repito, el de acá abajo es igual. Tienen que formar las oraciones en presente perfecto, nada más que aquí tienen que observar las imágenes y seleccionar cuál es el verbo que corresponde según la acción que está desempeñando el muñequito y el complemento que te están dando en el cuadro de información. Más abajo viene para que las pongas, están, digamos, desordenadas, hay que construirlas de manera correcta. Este del centro lo dejan pendiente, porque ese es un tema de una progresión que vamos a ver después de este tema. Entonces, este de aquí no me le hagan caso, se pueden pasar a la de acá. Este es importante porque en el examen que les pongo yo de opción múltiple, generalmente les pongo una que está bien y 3 que llevan errores. Entonces, este les ayuda a practicar ese tipo de actividad, que sepan identificar cuál está mal y por qué, para que sepan dónde tienen que hacer las correcciones y cómo encontrar las respuestas correctas. No sé si me di a entender. Bueno, criaturas, por lo pronto es lo del video. Este tema ya lo habíamos visto, prácticamente es un recordatorio y ponerlo en práctica para las siguientes progresiones que se avecinan. Si tienen una duda, ya saben, a través de mi WhatsApp o con sus jefes de grupo. ¿De acuerdo? Have a nice day. See you tomorrow.